¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría de entrar de nuevo en sus casas para hacer un poco una propuesta, que es esta de convertirnos de habitantes en ciudadanos, tratar de pasar de la inactividad, de ser espectadores de una historia que sucede a pesar nuestro, para convertirnos en los que construyen esa historia. El tema de hoy tiene que ver con esta pregunta que se hace si la educación responde verdaderamente a las necesidades de este mundo, a las necesidades de nuestro país. Y para eso hay un proyecto que tiene un origen en esto de una computadora por alumno. Hoy vamos a tener una reunión particular con quien está en este momento llevando adelante la iniciativa de este proyecto que se llama Conectar Igualdad. Y como, bueno, un poco es una persona que estaba bastante ocupada, fuimos a visitarla a la oficina. Así que después de la presentación de los títulos del programa, vamos a estar entonces con Silvina Birz. Bueno, y aquí estamos con Silvina Birz. ¿Qué tal, Silvina? Gracias por recibirnos. Sabemos que estás muy atareada, sobre todo en este último tiempo, por todo lo que significan las actividades que estás realizando. Les cuento, Silvina Birz es doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires, bueno, y tiene muchos antecedentes, ha escrito varias publicaciones, varios libros, ha tenido responsabilidades en la Universidad de San Andrés, en el tema de las maestrías, ha tenido un proyecto también que ha sido las escuelas del Bicentenario. Bueno, y ahora está como responsable, digamos, de este proyecto, este megaproyecto en la Argentina, que es Conectar Igualdad. Contanos un poco qué es Conectar Igualdad y cómo nace Conectar Igualdad. Mira, Conectar Igualdad nace de una gran idea de la presidenta, que estaba preocupada, digamos, por las brechas digitales y estaba preocupada por la calidad educativa. Entonces, Conectar Igualdad se va a proponer y se propone dos grandes objetivos. Por un lado, reducir la brecha entre ricos o gente pudiente que accede a las nuevas tecnologías y jóvenes que no tenían ninguna posibilidad de acceso a estas nuevas tecnologías, y por eso se entregan las netbooks a todos los alumnos de escuela secundaria pública, a los docentes de escuela secundaria pública, a los institutos de formación docente y también a escuelas especiales, en donde las nuevas tecnologías realmente cambian radicalmente el potencial de enseñanza de los docentes y la posibilidad de trabajo en el aula con estos chicos. Este es un proyecto que nace el año pasado, digamos, para más o menos mitad de año, septiembre, octubre. No, un poco antes, sí, en la primera mitad de año ya se empiezan a entregar, digamos. ¿Y cuántas computadoras hay entregadas? Hasta ahora hay 1.700.000. 1.700.000. Y hay que llegar a 3 millones. Y la verdad es que el proceso se aceleró y avanzó mucho más rápido de lo que estaba previsto. Pero el proyecto no es solo entrega de computadoras. Yo quisiera aclarar que por un lado es instalación de pisos tecnológicos en las escuelas, para que todas las escuelas tengan intranet, y entonces las computadoras de las escuelas estén conectadas entre sí. A ver, expliquemos un poquito los términos. ¿Qué es intranet? Porque la gente seguramente conoce lo que es la internet, que es esto que nos permite acceder a contenidos a nivel global, claro, a través de las computadoras. ¿Qué es intranet? La intranet es, a ver, usando una metáfora, sería como una internet, pero interna de la escuela, con el servidor de la escuela, y donde los contenidos que se distribuyen son los contenidos que están en el servidor de la escuela. Por ahí sería bueno que expliques por qué se hace una filosofía, una política de trabajar con internet. Con intranet como paso de movida, claro, como paso previo. Primero porque, bueno, como todos saben, hay problemas, digamos, las empresas no tienen capacidad de conectar a internet rápidamente a todas las escuelas del país. Entonces, mientras avanza el plan Argentina Conectada, había que ofrecer a las escuelas acceso, digamos, a la información, a las novedades, a trabajos pedagógicos de última generación, y lo que ofrece la intranet es la posibilidad de
bajar desde internet los contenidos que se requieran para mejorar el trabajo pedagógico, y entonces desde la intranet esos contenidos se bajan a todas las máquinas de esa escuela. O sea que pero acá a su vez los chicos pueden interactuar con sus máquinas simplemente por estar conectados a la intranet. Entonces pueden chatear entre sí, pueden, lo que no están es conectados al universo, al mundo, digamos, pero sí a todas las computadoras cercanas. Y de hecho una profesora inglesa que estuvo visitándonos por un congreso internacional que hicimos de inclusión digital educativa, dijo, pero al final la intranet es mejor que la internet. Y le preguntamos por qué. Y dice, bueno, permite controlar contenidos. Los contenidos, exacto. Entonces uno sabe que no va a tener problemas con ciertas páginas web. Sí, con de pornografía, de cosas, digamos. Apología de la droga, por ejemplo, que eso aparece, exactamente, que eso aparece muy frecuentemente. Entonces permite trabajar en un contexto bien interesante y específicamente pedagógico, ¿no? Ahí, digamos, cuando uno plantea este fenómeno de, vos dijiste, piso tecnológico, ¿no? Como diciendo, bueno, una base sobre la cual empezar a agregar valor. ¿Y quién agrega ese valor a este piso tecnológico que, si Dios quiere, en algún tiempito más va a estar en todas las escuelas públicas de la Argentina? Exacto. El piso tecnológico, digamos, lo interesante para el contenido es el servidor. Entonces hay dos cosas. Por un lado, las máquinas ya vienen cargadas con aplicaciones específicamente pedagógicas y con algunos contenidos. Por ejemplo, tiene una biblioteca de clásicos universales cada máquina, tienen programas como el GeoGebra o como el Avogadro que permiten hacer química, que era una materia horrible, que todos odiábamos, que era pura fórmulas, o la geografía, permiten transformarlas en materias muy amigables, porque en estos programas, por ejemplo, se dibujan átomos, digamos, combinados se convierten en moléculas, pero si se hace mal la combinación, en realidad lo que los chicos ven en la pantalla a través de estos simuladores es, bueno, qué sucede cuando se hacen mal ciertas combinaciones, o geografía, y entonces uno puede ver desde videos de paisajes, por ejemplo, el paisaje montañoso, o lo que es una meseta. Yo todavía me acuerdo que a mí me obligaron a aprender de memoria la definición de meseta. Me acuerdo que... ¿Y la sabés todavía? Sí, una extensa superficie llana elevada algunos centenares de metros sobre el nivel del mar. Y creo que pasaron años y quedó grabado hasta que pude entender... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Y la verdad es que la oportunidad de los chicos mirar lo que es una meseta, lo que es, digamos, en nuestro país o en otras latitudes, cambia totalmente el modo de acercarnos al conocimiento. Y esto es lo que permiten las netbooks. La posibilidad de otro modo de enseñar, ¿no? De otro modo de ayudar a aprender. Ahora, desde ya las netbooks, para que se usen absolutamente en el aula, para que se usen en todo su potencial en el aula, van a requerir, digamos, va a requerir un tiempo, va a requerir que los docentes se capaciten, va a requerir que los estudiantes se familiaricen con las netbooks, y en esto tenemos que ser pacientes, pero a su vez hacer un trabajo muy sistemático. Ahí, Silvina, hay un dicho que yo muchas veces comparto, que es cuando nos pusimos de novio con mi actual esposa, teníamos 4 teorías de cómo educar a nuestros hijos, después tuvimos 4 hijos sin ninguna teoría. Claro. Vos, de hecho, has escrito algunos libros sobre el tema del impacto tecnológico. Pero tengo 2 hijos sin ninguna teoría. Pero me interesa que nos expliques de qué modo vos encontrás, ahora que estás en algo que es absolutamente empírico, porque estás visitando escuelas, porque estás resolviendo problemas, desde las expectativas que vos tenías en lo académico. Pero te propongo que hagamos una pequeña pausa y volvemos más con De Habitantes a Ciudadanos. No se vaya. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz.
Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bueno, y se había planteado entonces este desafío de cómo armonizar la experiencia académica y de estudio y de haber escuchado a muchas personas seguramente hablar sobre el impacto tecnológico en la escuela y de aterrizar en concreto en una escuela que tiene computadoras con todos los desafíos que esto supone, ¿no? ¿Cuál es la experiencia tuya en este sentido? La experiencia es que uno llega a una escuela y ve chicos absolutamente felices, primero escuchando música en los recreos. Por ejemplo, el otro día fui a una escuela, fue increíble, los chicos estaban en una fila para sacar unas fotocopias de una materia, no estaban en la fotocopiadora. Y el chico que estaba en la fila número 10 estaba con la netbook parado, jugando y hablando con sus amigos y disfrutando la netbook. O sea, paradito con la netbook haciendo la fila mientras esperaba a comprar su fotocopia. Y en los recreos juegan y las disfrutan mucho. Este es un primer paso necesario y no está mal y está muy bien. ¿Por qué? Porque antes la posibilidad de escuchar música o de bajar fotos o de sacar fotos estaba reservado a los sectores medios y altos. Ahora todos los chicos pueden disfrutar esto. Entonces, a veces alguna gente, por suerte muy pocas, dicen, bueno, pero los chicos escuchan música, escuchan rock. Claro. No la mal usan. Ahora, en todo caso, ahora todos la pueden mal usar, pero no es mal usar. Es el primer paso. Los chicos tienen que amigarse y comprender y entender a la netbook. Y este es el primer paso, que no es un mal uso. Es un uso, lo que yo diría es que si la netbook se queda en esto, lo que formamos son consumidores pasivos de tecnología. Pero esto es necesariamente... No transformamos la educación, exactamente. Ni mejoramos los aprendizajes. No, pero igualamos, reducimos la brecha, porque antes consumidores podían ser solo algunos y no todos. Ahora, el segundo paso, que también cuando uno entra a la escuela y ya sale de la escena recreo, entra a las aulas... Claro, uno entra al aula y empieza a ver. Y perdón, ahí te hago un pequeño paréntesis. Ahí muchos dicen que es donde se mueren todos los proyectos de innovación educativa. Sí, bueno, por suerte, por lo que estamos viendo, este no. No se va a morir. No se va a morir, al revés, tiene mucha vida. Pero ¿qué vemos? Vemos distintos tipos de docentes. En algunos casos, digamos, cuando uno entra a una escuela, uno ve 3 tipos de clase. En algunos no se usa, porque no necesariamente hay que estar todo el tiempo con la netbook prendida. En la mayoría sí, pero dentro del uso hay 2 tipos. Por ejemplo, en inglés se usan mucho los diccionarios, porque hay diccionarios inglés, castellano, francés. Entonces los chicos usan los diccionarios y esos están en internet. Bueno, están directos, están en la computadora. Sí, están en la máquina de cada chico. Sí, estos diccionarios están en la máquina de cada chico. Entonces cada chico puede usar el diccionario. Esto se usa mucho en la clase de idioma o en la clase de lengua. En otras aulas, cuando uno entra, ve que los chicos toman nota. Las notas que antes se escribían toman nota en Word, y esto es muy bueno también, porque además estos procesadores de texto, digamos, hay procesadores de texto, porque la máquina tiene doble buteo, entonces están los típicos de Microsoft y también están... hay procesadores de textos de uso libre, digamos, y los procesadores de texto tienen una ventaja muy buena para los que somos docentes, que es que les van marcando a los chicos cuando tienen errores de ortografía o gramaticales, o sea, que tiene un con plus distintos colores. Entonces tiene un plus para que los chicos aprendan a escribir bien. Y después, cuando uno sigue circulando por escuelas, ve las clases en donde se usan las aplicaciones específicas. Por ejemplo, el GeoGebra se usa muchísimo en matemática, pero muchísimo. Cuando los profesores tienen que enseñar geometría, cuando tienen que enseñar temas de funciones. Y ahí es, lo que te dicen los profesores es: nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque en las 2 primeras clases que yo te relaté son actividades que ya se venían haciendo, digamos, hechas a través de la netbook. En este caso son actividades que no eran posibles sin
La netbook. Ahí, Silvina, si me permitís... Este es el gran salto. Es como que hay, aparentemente por lo que yo escucho, ¿no? Hay a muchos que les viene muy bien la incorporación de las netbooks en el proyecto Conectar Igualdad, que son seguramente muy vinculados a los que vos has referido, sí. Matemática, geografía, geometría. ¿Qué pasa con los otros que están en una línea vinculada, no sé, a la filosofía o a las ciencias humanas? También, porque, digamos, los clásicos universales que tiene la biblioteca, que está en las netbooks, le permite al profesor de filosofía poder leer con el estudiante y acceder a material que antes el estudiante no tenía. Y entonces, ¿qué tenía el estudiante? Por ejemplo, sobre, no sé, Platón. Tenía la palabra del profesor, ¿no? Pero ahora puede leer, porque están los textos, digamos. Digo, Platón, como podría hablar de textos como los de Borges. Entonces, esto cambia el tipo de acceso al conocimiento que tiene el estudiante, porque ahora ya no es la segunda mano de lo que el profesor le cuenta de un autor, sino que tiene lo que el profesor comenta, pero tiene el acceso directo al texto. ¿Cómo se compatibiliza? También muchos plantean este proyecto de irrupción de un elemento altamente dinamizador, digamos, de la clase, con una estructura bastante acotada, con un currículum definido, con un programa, con algo a lo cual hay que llegar en la realidad concreta de la experiencia que están teniendo ustedes? Yo hasta ahora no he visto grandes problemas, porque los profesores, como siempre hicieron, digamos, toman el programa, priorizan algunos contenidos sobre otros, y creo que esto está muy bien. Creo que es lo que se debe hacer, porque lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en esta sociedad del conocimiento es menos extensión, menos fechas de memoria, menos dato, y mucho más tratar de que los estudiantes comprendan textos complejos. Yo siempre cuento una anécdota personal. Yo estudié muchos años literatura con Santiago Kovadlov, además de la universidad, iba a clases privadas, y un día llegué a una clase de literatura y Kovadlov sacó un libro de Steiner, que es un gran conocido, un crítico, digamos, de literatura, filósofo muy conocido, George Steiner. El libro se llamaba Lenguaje y Silencio, y estuvimos 3 horas leyendo una página del libro, leyendo y comentando, haciendo la exégesis. Yo creo que volver a esto ahora, lo que yo aprendí en esa clase leyendo una página del libro, nunca lo aprendí cuando me daban 500.000 fotocopias para que lea sola y analice. Por ahí, entonces me parece que tenemos que combinar la extensión con la profundidad, y el trabajo con la netbook nos permite, digamos, trabajar mucho más fuertemente en temas de profundidad, porque si uno lee bien una página, después lee bien 500.000. Pero si uno no sabe leer una página, las 500.000 no van a servirle de nada. Este es un ejemplo interesante porque de algún modo quienes entienden un poco la dinámica de Internet es para leer rápido, uno siempre está apurado, nunca termina de leer los mails se escriben en minúscula. ¿Cómo se compatibiliza justamente un medio como es tan dinámico y tan acelerado como es el uso de las computadoras y la intranet, con la necesidad de una educación? Pero te propongo otra pausa y cuando volvemos lo explicamos. Ya seguimos con más de Habitantes a Ciudadanos. Bueno, Silvina, habíamos quedado, ¿no? Cómo compatibilizar la computación, que es un medio acelerado, con la educación, que a veces requiere espacios de silencio o de profundización, ¿no? Como el ejemplo que dabas de la literatura. Bueno, es que justamente, digamos, cuando uno no está en Internet todo el tiempo navegando y salpicando y yendo de un texto al otro, digamos, lo que puede permitir la computación a través de estas aplicaciones es profundizar los temas.
En realidad mi hipótesis es que para poder navegar bien en Internet uno tiene que tener una formación previa, seria e interesante. Internet para ignorantes es un Internet poco interesante. Internet se puede usar a partir de un conocimiento que debe brindar la escuela. Pero una cosa es la computación y otra cosa es Internet. Estas netbooks tienen programas que son programas en donde se pueden profundizar conocimientos. Por ejemplo, los matemáticos con GeoGebra, lo que señalan es que GeoGebra permite profundizar los conocimientos de primero a quinto año. Y digamos, son programas que funcionan con la lógica específica de la escuela, o sea, trabajar un tema y profundizarlo y profundizarlo y profundizarlo, no tienen el tamaño de una página web, que es una carilla en general muy superficial, llena de imágenes, como para, digamos, adornarla, ¿no? Acá esto es otra cosa. Entonces me parece que en ese sentido la computación puede ser un gran aliado de la educación disciplinar, o sea, de aprender matemática, de aprender historia, de aprender geografía, porque creo que sí, que aprender las disciplinas es parte central de la formación de los estudiantes de media. Pero también tiene que haber contenidos transversales esas disciplinas, que son muy simples pero muy difíciles. En todas las disciplinas se tiene que trabajar en comprensión de textos cada vez más complejos. No podemos darnos el lujo de que primer año y quinto año lean el mismo texto o el mismo tipo de textos. Quinto año ya puede trabajar con textos de una cierta complejidad, donde las oraciones, digamos, tengan una belleza literaria o narrativa que por ahí primer año no lo permite. Pero esto hay que manejarlo en historia de primero a diferencia de quinto. Segundo, producción de textos complejos. En primer año es posible que los textos sean consumidor de conocimiento, pero en quinto año los estudiantes pueden ser bien productores de conocimiento, ensayos, monografías, investigación, etc. Tercero, resolución de problemas matemáticos de cierta complejidad. Y acá sí, estos programas nos ayudan, fabulosos, pero también necesitamos del protagonista central de este cambio, que es el docente. Porque es el docente el que tiene que empezar a darle al chico problemas donde haya datos que sobren, problemas en donde falten datos para resolverlo y el chico tenga que decir, mire, profesor, este problema no se puede resolver porque usted no me dio este dato y este dato. ¿No? Y capacidad de desarrollar pensamiento científico. Silvina, estos ejes son centrales. Todos sabemos, quienes te conocemos, que has tenido un proceso muy vinculado al mundo del académico, que muchos citamos tus libros y los usamos. Y ahora en este tiempo es como que has cruzado un puente a través de este trabajo, esta tarea que te ha encomendado el gobierno, a través de Conectar Igualdad, y que te está esperando, posiblemente dentro de algunos meses, la función de ser ministro de Educación, o ministra de Educación, perdón, del distrito más importante de la Argentina, casi un país que es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás un poco a ver cómo ha sido este proceso de tránsito hacia la gestión formal de la educación y qué te aporta el haberlo recorrido a través de Conectar Igualdad? Bueno, digamos, la verdad es que yo siempre tuve una vocación social, de colaboración, y esto, digamos, lo hice siempre en paralelo a mi carrera académica. El gran salto a Conectar Igualdad, la verdad es que lo que me permitió es poder colaborar más directamente en mejorar la calidad educativa de millones de estudiantes. Me pareció una gran oportunidad para el país que está buscando cómo mejorar esta calidad educativa, y desde un punto de vista personal y profesional, digamos, me permitió acercarme a la función pública, digamos, en el ejercicio y en la gestión de políticas públicas. Y en ese sentido, la verdad que estoy muy agradecida con Diego Bocio, que me dio esta oportunidad, y creo que fue un gran desafío y que a su vez fue un paso para el siguiente escalón, que como
bien decís, me va a esperar en diciembre, vinculado al ministerio. ¿Cómo vamos a hacer, digamos, cómo vamos a unar estos dos proyectos? Por un lado, nosotros vamos a darle un gran impulso a las nuevas tecnologías en el ministerio, pensando que todos los estudiantes van a tener una netbook. Lo que tenemos que hacer es colaborar en capacitar a los docentes, acompañar a los docentes para que puedan usar esas netbooks en el aula. ¿Por qué? Porque el cambio no es la máquina en sí, no nos equivoquemos. Este es un programa en donde el cambio está en manos del docente. Entonces viene toda una etapa en donde vamos a necesitar acompañar cada vez más fuertemente al docente para que a su vez emplee las netbooks en el aula. Pero a su vez la provincia tiene un programa Aula Digital, que es para las escuelas primarias, que lo que va a hacer es garantizar, digamos, una incorporación masiva de las tecnologías en toda la educación básica. Por supuesto vamos a seguir trabajando para garantizar conectividad en todas las escuelas, porque no que hoy no tengan internet no significa que no lo tengan a futuro. Sin duda, ahí dependemos justamente de... Tema de infraestructura global. Exacto, de temas de infraestructura, pero vamos a empujar la infraestructura hasta garantizar, digamos, la conectividad en las escuelas. Un poco esto y el deseo siempre presente de la academia, desde Conectar y desde el Ministerio, de colaborar en la mejora de la calidad educativa para todos, ¿no? Para volver al viejo país de la igualdad de oportunidades. Bueno, yo me sumo a aquellos que estamos contentos con esta noticia, que alguien que sabe de educación, que conoce educación y que ha trabajado comprometidamente tenga la responsabilidad de un ministerio. Sabemos que esto es desafiante, hay muchas expectativas, seguramente muchos temores, pero bueno, yo doy fe de que hay una persona con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, así que te agradecemos que nos hayas recibido en el medio justamente de todo este contexto que sabemos que te tiene muy ocupada. Así que un placer, muchísimas gracias y bueno, muchísimas gracias a ustedes también que nos permiten acompañarlos desde esta expectativa y desde esta experiencia de poder cruzar el puente para dejar de ser habitantes pacíficos y espectadores de una realidad que pasa por arriba para convertirnos en ciudadanos, en constructores y protagonistas de una Argentina mejor. Muchas gracias.